Las leyes antes solamente las controlaba el Congreso, principio absoluto de soberanía parlamentaria, y había control político. El Congreso revisaba las leyes inconstitucionales. Bueno, hoy día existe el Tribunal Constitucional. ¿Desde cuándo en el Perú? Desde 1979, antes lo veía el Congreso. Eso también se sustentaba el control del Congreso de las leyes bajo la lógica del control político. Los actos del Congreso no son revisables jurisdiccionalmente. Bueno, igual pasa con la inmunidad por, reitero, delitos comunes. Ya se está planteando sin duda la revisión, porque no suena muy coherente con un Estado democrático que alguien tenga un privilegio por un delito común, donde no haya una garantía de tutela judicial efectiva, donde quien decide el levantamiento es la misma institución, juez y parte. Por eso se comienza a cuestionar, pero básicamente a delitos comunes. O sea, incluso conceptualmente, la figura de la inmunidad está siendo discutida, y eso no es ninguna novedad. En la práctica, tercer tema, más allá del tema conceptual, tercer tema, un tema de realidad. ¿Está o no está en crisis la inmunidad en el Perú? ¿Está o no está en crisis la inmunidad en el Perú? Si no está en crisis, yo no comparto esa opinión, yo sí creo que está en crisis. Y el problema no solamente es de demoras, sino también de criterios. Y cuarto tema, ¿algo hay que hacer con la inmunidad o no? Yo sí creo, y me han invitado para expresarme libremente, yo sí creo que hay algo que hacer. Y frente a ese algo que hacer hay razones conceptuales y razones de realidad. Y eso permite plantear una alternativa donde se dice, muy bien, cuando se trata de inmunidad, y subrayo, delitos comunes, no delitos en el ejercicio de la función ni temas vinculados a la inviolabilidad. Cuando se trata, solamente para terminar, congresista, con esto acabo, cuando se trata de delitos comunes, una alternativa es que sea un tercero que no sea el Congreso quien levante la inmunidad. Una alternativa es un tercero que no sea el Congreso. La alternativa del Ejecutivo plantea que ya no sea una comisión del Congreso o el Congreso, sino que sea la Corte Suprema. Y lo que ahí decíamos es, muy bien, esa es una opción, que sea un tercero que levante la inmunidad y que sea la Corte Suprema. Ahora, evidentemente el desarrollo procesal tendrá que establecerlo la ley. Y ciertamente comparto lo que decía el doctor Delgado Guembes respecto al tema del proyecto en la parte de la suspensión, que no encaja en este diseño. Y también comparto el tema de que esto vincularía al Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Pero es una opción, no es una opción irrazonable. Él que ha dicho, ¿quién ha planteado esto? Bueno, esto ya se viene planteando hace tiempo y discutiendo. El doctor Delgado Guembes tiene un libro de hace varios años donde menciona esa alternativa, no la comparte, pero ya la menciona, y este libro tiene varios años de publicado. En Colombia está la propuesta hace tiempo, en Chile también, o sea, no es ninguna novedad. Es una alternativa que se plantea decir que no lo haga el Congreso, sino que lo haga el Poder Judicial. ¿Y encaja con la división de poderes? Sí, encaja con el respeto a la división de poderes. El Poder Judicial jurisdiccionalmente decide el tema porque se trata de ¿qué? De delitos comunes. Entonces encaja perfectamente. La idea es plantear un equilibrio en esta lógica de un constitucionalismo igualitario donde se garantice que delitos en el ejercicio de la función, Congreso sin duda, inviolabilidad, Congreso sin duda, pero delitos comunes, antes de ser congresista y durante el cargo de congresista, el levantamiento lo decide una instancia ajena al Congreso. Es una búsqueda de un cambio, no es algo irrazonable, no es algo insensato. Alguien puede estar de acuerdo en desacuerdo, pero no creo que se pueda cuestionar como una alternativa legítima y válida, porque existe en otras partes, tiene sustento conceptual y parte de un supuesto determinado. Muchas gracias, congresista Salgado. Gracias, Sí, doctora. El doctor Abad, que nos ha venido a traer su posición y que defiende, tiene toda la potestad de decir que no cree en algunas cosas, sí en otras, igual nosotros, ¿no? Estos delitos comunes, lógico, nadie va a tapar delitos comunes, pero el problema es que se utilizan como pretextos y te acusan
por una razón política, de algún delito común, pues no te van a acusar porque en lo de tu función, no, te ponen un delito común, adrede, porque saben que lo otro está prohibido. El caso de Noriega es el caso más palpable, le pusieron hasta que había matado. ¿Cómo no te vas a escandalizar? Inmediatamente se le levantó la inmunidad, cometimos una gran injusticia. Entonces, ahí viene el juego, el cálculo, pues. Estamos pensando, honestamente, si es un delito común, lógicamente, si hemos descubierto que se ha robado y ahí están las pruebas evidentes, nadie lo va a salvar. Y si viene con una mochila anterior, estamos diciendo, aquí sí hay algo que hacer, tenemos que acortar los plazos. ¿Hay algo que hacer en la inmunidad? Sí, hay que acortar los plazos. Pero esto de que por delitos comunes, sí es un delito común palpable, ¿quién va a salvar a esa persona? El problema es que te acusan de un delito común para sacarte del juego porque tú has sido incómodo políticamente. Hasta que pruebes que eres inocente, porque aquí hay que probar su inocencia, doctor Abad. Ya no es que te prueban la culpabilidad, tú tienes que probar tu inocencia. Y siendo un político expuesto a los medios de comunicación, mucho peor todavía. El hecho de que la inmunidad ha funcionado mal, yo no creo que algunos hayan utilizado mal esta institución, es algunos, pero no es que todo esto esté mal, el mecanismo está, el problema es que algunos no han sabido aplicar y en otros casos sí ha habido demoras. Menos mal que en los últimos 20 años el fujimorismo no ha estado ni en el gobierno y tampoco ha presidido todos los congresos y no han sido mayoría. Esta es la única mayoría que hemos tenido y los 2 primeros años nomás prácticamente hemos presidido el Parlamento y hemos tratado de que los que tenían acusación, por acuerdo del partido político, ellos solo se levanten la inmunidad. Pero todos estos años que han pasado, nadie ha dicho nada. Tranquilo, ha pasado, han podido hacer las reformas. Justo ahora sí. ¿Por qué? Porque esta mayoría congresal ha asustado a muchísima gente y entonces hay que ir para poder aplastar esta mayoría. Yo respeto lo que ha dicho el doctor Abad, sí hay algo que hacer, pero no creo que sea cortarse los brazos. Hay otras formas. Gracias. Gracias, congresista Salgado. Doctor Delgado. Muchas gracias, presidenta. No voy a extenderme, voy a ser muy breve porque ya también la hora es avanzada, pero me interesaría hacer algunas menciones muy concretas en relación con la cuestión de si es que hay algo por hacer. Concuerdo que hay que hacer algo, pero hay que hacer aquello que se ha estado haciendo mal. Lo que se ha estado haciendo mal ha consistido en ser demasiado complacientes y en no tramitar diligentemente los pedidos. Se corrige eso con la disminución de los plazos conforme lo propone la congresista Salgado. A mi parecer no se soluciona el problema. En primer lugar porque tenemos plazos que están respetando el debido proceso y en segundo lugar porque lo que advertimos es que cuando existen plazos, los plazos no se cumplen. O sea, no es cuestión de que se pongan plazos más largos o más cortos. De lo que se trata es que se cumplan los plazos que existen. Por ejemplo, un caso concretísimo. El reglamento manda que dentro de determinado número de días el Consejo Directivo remita al Pleno un dictamen de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad. ¿Cuántas veces ha sesionado el Consejo Directivo? Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Qué hacemos si disminuimos los plazos, si prácticamente durante un semestre o un año, creo que habrá sesionado 5 veces, cuando el reglamento dispone que antes de cada sesión del Pleno tiene que sesionar el Consejo Directivo? Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Si es que no se cita a sesión del Consejo Directivo para ver la agenda y para, entre otras cosas, ver la cuestión del levantamiento de inmunidad. Eso se está subsanando ahora de manera deficiente con las famosas actas virtuales de la Junta de Portavoces. Pero ¿es ese un procedimiento regular o es un procedimiento excepcional que debería limitarse a justamente eso, a casos que no exijan la regularidad?
¿Qué cosa es una sesión virtual? Una sesión en la que te circula una plantilla para que tú firmes si estás de acuerdo o no, nunca se sustenta nada y terminas votando sin saber, sin conocer qué cosa es lo que estás firmando. Esa es la realidad. Los congresistas no saben a cabalidad respecto de qué están afirmando que se va a dispensar de cualquiera de los trámites. Es más, se está utilizando ahora la exoneración de trámites que son inusuales, como algunos casos en los que no tiene previsión expresa en el reglamento. Ese es un tema, por ejemplo. ¿Qué solucionamos si es que disminuimos los plazos? ¿Qué se va a ganar? Nada, si quien tiene que ejecutar los plazos los incumple. Pregunta, si quien debe ejecutar los plazos no los cumple, ¿qué se hace frente a quien, siendo responsable de cumplir con los plazos, no los cumple? ¿No merecería algún tipo de respuesta del sistema reglamentario peruano? El propio Congreso no hace nada. Entonces, ¿qué hace el observador? Yo soy un observador, como uno de los Muppets, me pongo a ver qué cosa es lo que pasa y veo que no pasa absolutamente nada. ¿Qué hacen quienes tienen que hacer algo cuando se callan, cuando hay algo que hacer? ¿Qué hacen? No hacen nada. ¿Quiénes son los responsables? Felices y contentos, no estamos en el mejor de los mundos, en Disneylandia. Porque, disculpe Presidenta, pero es grave lo que está diciendo y nosotros lo hemos denunciado en el Pleno del Congreso y hemos pedido oficialmente que el Presidente del Congreso convoque a Consejo Directivo varias veces. Hemos dicho que estamos trabajando irregularmente y yo no sé cómo va a ser el Presidente para regularizar todo el archivo y el acervo documentario que está pendiente de aprobación en el Consejo Directivo. El problema ha sido que hemos tenido solamente una voz como portavoces de Fuerza Popular y no hemos tenido eco en los demás portavoces. Esto es muy grave. No hemos tenido sesión de Consejo Directivo y todo lo que se aprueba en Consejo Directivo está acumulado. ¿Cómo vamos a solucionar eso para la próxima mesa directiva? Es gravísimo. Sin embargo, esto no ha tenido eco en los demás portavoces, se tiene temor de lo que va a pasar y lamentablemente se ha dejado pasar, pero Fuerza Popular ha dejado bien claro que muchas veces ha pedido Consejo Directivo. Estos son datos que como observador no puedo dejar de mencionar. Eso es lo que yo advierto, es lo que yo veo. Me parece, por la misma razón, debo mencionar una discrepancia también con planteamientos que tengan que ver con la estipulación de mecanismos tipo la presunción de silencio parlamentario positivo, es decir, la concesión ficta del levantamiento de la inmunidad. El doctor Samuel Abad ha mencionado el texto que publiqué el año 2011, son aproximadamente 72 páginas de ese libro que las dedico solamente al tema del levantamiento de la inmunidad, de proceso y de arresto, y dentro de algunos capítulos se menciona precisamente el acápite y el tema del levantamiento ficto del proceso parlamentario. Llego a la conclusión que si nosotros estipuláramos la necesidad del silencio parlamentario positivo y no cambian las actitudes de los actores del mismo proceso parlamentario, todo lo que tendremos serán reglas más complicadas que sofisticarán la actitud de los operadores, pero no llegarán a corregir el problema. Nuevamente, ¿cuál es el problema? Los operadores. Las normas, no. Pongas la norma que pongas, tenemos demasiadas normas en el Perú. Lo que necesitamos es que se cumplan. Y para que se cumplan, lo que necesitamos será, quién sabe, escuchar otra vez las palabras que decían los profetas en el Apocalipsis, cuando le pedían a las 7 iglesias que estaban en proceso de destrucción, que se mantengan vigilantes y alertas, porque en cualquier momento podía venir el león de Judá y comenzar el proceso de decapitación, que espero que no tenga lugar en el Congreso. Muchas gracias, doctor Delgado. Doctor Ernesto Álvarez Miranda. También voy a procurar ser muy breve. Tiene mucha razón el doctor Delgado Guembes. En actividades humanas también muy serias, como el fútbol, se ha tratado de implementar la justicia, el equilibrio, la corrección con el VAR.
y hemos encontrado numerosos ejemplos en que el VAR ha sido superado por la apreciación y el sentido común de los espectadores. Hay cosas que no registra el VAR o los registra mal, porque la cámara lenta no es lo mismo, no registra la violencia de una jugada o simplemente hay otros factores. En el derecho, lo primero que se les enseña a los estudiantes del primer ciclo es que el derecho no cambia el accionar de la gente. Lo que motiva las actitudes en un congreso, en el de inglés, en el de Singapur, es la conveniencia política, en el mejor sentido del término. Si la conveniencia política me indica a mí como líder de una bancada de que la salida de uno de mis parlamentarios me va a perjudicar en las siguientes votaciones importantes, yo voy a hacer todo lo posible por dilatar el proceso. Y eso va a ser, aunque en cualquier parlamento. Lo que hay que hacer es cerrar con candados, tratar de cerrar, porque no se va a lograr tampoco del todo, tratar de cerrar con candados la actitud incorrecta de aquel que tiene el manejo y comete la dilación del proceso. De forma tal, por ejemplo, de que quien exceda el plazo sin una motivación real o sin que la culpa sea del denunciado, tenga una sanción dentro de la lógica parlamentaria, que podría ser, por ejemplo, la pérdida del cargo del cual está haciendo mal uso. Entonces, los plazos y los términos en el derecho sirven, pero siempre y cuando tengan un candado, un castigo, una sanción preestablecida. ¿Es necesario el debido proceso en sede parlamentaria? Por supuesto que sí, pero en un nivel mucho menor, porque como ya lo dijo el doctor Quiroga, lo que se trata de ver es únicamente la existencia o no de la motivación política. No se discute si el tipo es el adecuado o si las circunstancias jurídicas son las convenientes para levantar la inmunidad o no. Lo único que se discute es si hay motivación, si hay un acto de arbitrariedad política o no. El tema jurídico se lo deja a quienes administran con criterio jurídico y son los llamados a administrar justicia. El doctor mira, somos amigos de hace tantos años, mira, Samuel Abad hace alusión a la crisis del Parlamento y la inmunidad parlamentaria. Cuando estuve estudiando el posgrado en la Universidad de Navarra, mi maestro y guía, Antonio Carlos Pereira Menú, dedica un capítulo de su libro, su manual, a la crisis del Parlamento. Porque de crisis del Parlamento se habla desde el siglo XVIII. Porque el Parlamento, como responde a la sociedad, está en permanente crisis. Entonces siempre va a ir cambiando, siempre va a ir mutando. Antes el Parlamento no operaba con comisiones. Hoy es impensable no tener comités o comisiones. Antes el Parlamento no tenía precisamente establecida la función que Zafra llama cuasi jurisdiccional. Esto es el antejuicio y el juicio político para sus componentes. Se trata de ir a la par de los tiempos, pero sin que eso implique que el Parlamento renuncie a sus funciones propias. ¿A qué voy? No puede entregarlo a un ente ajeno al Parlamento como la Corte Suprema, porque la Corte Suprema, primero, que va a ser quien procese al congresista o al excongresista. Segundo, porque la Corte Suprema por algo tiene un tribunal constitucional que le enmienda las sentencias, porque la Corte Suprema no tiene en nuestro país la solidez, la consistencia, porque también tiene el problema de la recolección de miembros de la Suprema. Como ya todos han visto,
en este quinquenio y en los anteriores también, no siempre los elegidos para la Suprema son los más adecuados. Muchas veces son jueces, algunos muy preparados, pero otros han ganado el cargo por su obsecuencia con el poder o con los poderes económico, cultural, social, político, etcétera. Por tanto, sería ir posiblemente de un modelo defectuoso a uno peor aún, porque además de ser defectuoso, tener consecuencias defectuosas, estamos diciéndole al poder político, señalando que para sacar congresistas que sean incómodos al poder económico, al poder cultural, al poder social, el único camino que tienen que emplear es el de intervenir la Suprema. Entonces estamos poniendo en la primera línea de la trinchera de fuego a la Suprema, cuando en realidad lo que debemos hacer es al contrario, cautelarlos, encerrarlos en su torre de marfil para que nadie los pueda tocar ni nadie los pueda presionar. Es exactamente lo contrario lo que hay que hacer. Entiendo yo que el Ejecutivo ha tenido la necesidad de crear proyectos de ley rápidamente, como el que ya como los que han sido mencionados y todos tenemos conocimiento, lo que no implica ni compromete al Congreso a aprobarlos tal cual. Sí compromete necesariamente reducir los plazos, ponerle candados. ¿Qué pasa si alguien está interesado en el próximo Congreso? Porque todas estas cosas van a ser para el 2021. Entonces, ¿qué pasa si el próximo Congreso va a haber otros partidos, otras tendencias, otros parlamentarios? Hay alguno que está interesado, por ejemplo, en proteger a los abogados que han hecho informes, abogados de estudios jurídicos importantes del país, que han hecho informes jurídicos para Odebrecht, para OAS, diciéndole, validando todas las trapisondas que han hecho los anteriores presidentes, anteriores comités de concursos, etcétera. Hay un montón de abogados que han participado en esto. ¿Todos son responsables? No, no todos son responsables, porque hay mucha gente que ha hecho con mucha honestidad intelectual lo que ha hecho. Muchos de hecho, conozco a varios que están pensando protegerse postulando al Congreso para el 21. Significa de que el Congreso del 21 va a revisar el contenido de los informes de estos estudios, de estos abogados importantes. No, simplemente hay que confiar en el Poder Judicial y revisar el hecho de que si hay un componente político o no. ¿Cómo hacer para que los futuros congresistas traten con rapidez y sin cálculo político el levantamiento de inmunidad? Facilitar el ingreso del accesitario. Eso es fundamental. Y para terminar esta parte, el tema principal no es en sí el procedimiento del levantamiento. El tema principal es que subsisten, y al contrario, tengo la idea de que se han agudizado los defectos de la recolección de congresistas, en primer lugar, y luego se ha agudizado el incentivo para ser un buen congresista. Lo único que se ha avanzado, y ustedes han avanzado en la Comisión de Constitución, es el hecho de que el congresista que viene con una condena, con una sentencia condenatoria, no puede postular definitivamente. Ahí se está sacrificando el derecho a la participación política en aras de un bien jurídico superior. Presidente, a través suyo, una pregunta al distinguido doctor. Me ha preocupado mucho lo que usted dice, porque parecería ser que la prueba diabólica se está confirmando en el Perú. Muchas veces la prueba diabólica, prueba que eres inocente. ¿Estaría usted confirmando eso? Yo creo que en política sí.
toda aquella persona que se expone a representar corrientes de opinión tiene que enfrentar corrientes de opinión adversas, representantes adversos e intereses adversos. Cuando esos intereses son muy fuertes, el ataque va a ser sumamente duro, y ese ataque duro implica de que todas las personas tienen que, en cargos públicos, van a tener la necesidad de demostrar su inocencia. Pero usted dice ahora son los abogados también. Lamentablemente tengo amigos árbitros, amigos abogados de estudios, tengo incluso profesores del posgrado y del pregrado de mi facultad que han sido mencionados en estos temas de las empresas brasileras, y yo conozco de su brillante proceder y su correcto accionar, pero van a tener que posiblemente someterse a las investigaciones y demostrar la validez de sus informes o de sus laudos o de su accionar. Esto es así porque la justicia en el Perú tiene todavía, para ser equiparable a la de un país desarrollado, un buen trecho por trabajar. Es más, se ha mencionado Colombia. Colombia es un país emblemático en justicia porque, por ejemplo, a un presidente en ejercicio y un presidente con mucha autoridad y con mucho poder como Álvaro Uribe, la Administración de Justicia, en la mano de la Corte Constitucional Colombiana, le dijo que no podía postular a la reelección, y Álvaro Uribe lo aceptó. La justicia colombiana, la Corte Constitucional Colombiana, señaló la relatividad de un referéndum popular, y el sistema jurídico y político lo soportó. Me gustaría ver, incluyendo a mi pleno, a todos los plenos del Tribunal Constitucional a la fecha, cómo serían las discusiones y los plenos administrativos si es que un Evo Morales o un Álvaro Uribe, que era un personaje democrático pero sumamente duro, peso pesado, nos confronta a ver quiénes dicen no. Yo creo que todavía no hemos llegado a ese nivel de desarrollo en la Administración de Justicia. Ojalá podamos llegar pronto, pero creo que es exigirle demasiado a las cosas. El Parlamento es el órgano político y políticamente tiene que hacerse respetar, pero al mismo tiempo tiene que ser muy cauteloso de su propia imagen política para que no haya un ejecutivo en el futuro que lo ponga entre la espada y la pared y lo confronte, obviamente para satisfacer intereses particulares, lo confronte contra la opinión pública. El Parlamento necesita ser fuerte para hacer contrapeso efectivo a cualquier ejecutivo, al futuro, sea la tendencia que sea. Muchas gracias, doctor Álvarez Miranda. Reflexiones que sin duda tendrán que tomarse en cuenta para el debate y, de hecho, previo a eso, en la elaboración del dictamen. La Presidencia agradece a los doctores Samuel Abad Yupanqui, Aníbal Quiroga León, César Delgado Guembes, Ernesto Álvarez Miranda, y al doctor Víctor García Toma, que se tuvo que retirar porque tenía un compromiso académico ya establecido con anterioridad, a los congresistas Alberto Quintanilla, Gino Costa, Marisol Espinosa, Pedro Laechea, María Melgarejo y Luz Salgado por la dedicación el día de hoy. Llevamos ya casi 12 horas de trabajo continuado. Congresista Quintanilla. Gracias, yo también me sumo al agradecimiento, pero hay un trámite procesal de la propia comisión. Mañana, ¿a qué hora nos van a entregar los predictámenes para ser debatidos y votados el viernes? Debe llegarle la citación en los siguientes minutos, congresista. Vamos a trabajar el día de mañana a las 3:30 de la tarde el dictamen de financiamiento. Y para el día viernes trabajamos los dos últimos dictámenes que están pendientes. Tenemos que recoger todo lo que se ha trabajado el día de hoy. No es posible ponerlo para mañana, sino para el día viernes ya. Pero vamos a tener los predictámenes antes del inicio de la sesión del viernes. Sí, congresista, como debe ser. ¿Y ahí mañana a qué hora serían entregados? 3:30 de la tarde. No, en la noche les está llegando el dictamen de financiamiento. ¿Y los otros dictámenes?
Mañana, congresista. Mañana antes del mediodía. ¿Antes del mediodía? Sí. Siendo las 20:20 se levanta la sesión. De esa manera finalizamos la transmisión de esta larga jornada de debate en la Comisión de Constitución y Reglamento presidida por la congresista Rosa María Bartra, donde en esta segunda etapa de la sesión se dio y se recibió opiniones respecto del proyecto de ley del Poder Ejecutivo 4416, mediante el cual se propone reformar el artículo 93 de la Constitución Política del Perú, referido a la inmunidad parlamentaria. Se escuchó opiniones de los doctores Aníbal Quiroga, Ernesto Álvarez, Víctor García Toma y el funcionario del Congreso de la República especialista en estos temas, César Delgado López. Hay que señalar que previamente, desde temprano, también se dio el tema referido a la paridad, la alternancia y el voto preferencial en el marco del proyecto de ley 4186 del Poder Ejecutivo, que propone modificar 4 artículos de la Ley Orgánica de Elecciones. Todos estos temas pues generan bastante polémica y requieren de consensos y de opiniones de especialistas, tal como se ha hecho en esta oportunidad. Bien, a esta hora nosotros lo invitamos a continuar con nuestra programación.